Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 5 de septiembre del año 2021. ¿Cuántos temas tenemos para presentárselos en 15 minutos? El diálogo nacional, las declaraciones de Jenny Berenice, las declaraciones o el discurso del ministro de Economía, los ataques contra Monseñor Masalles, el anuncio del grave rebrote en octubre. Son muchos temas. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Rafael Paz. Él fue secretario del Centro de Competitividad, fue candidato a senador por el Distrito Nacional y actualmente es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones a cargo de Ramón Núñez Fernández. El pasado lunes se produjo la primera reunión del diálogo convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, para conocer 12 reformas estructurales. Fue pospuesta para el 15 de septiembre, donde el gobierno deberá de presentar propuestas para cada una de esas reformas. La directora de Persecución de la Corrupción, Jenny Berenice Reynoso, reiteró las acusaciones al imputado y ex procurador Jean Alain Rodríguez, entre ellas la sobrevaluación de los costos de construcción de las cárceles. La doctora Denise Gómez, encargada de rastreo de coronavirus del hospital norteamericano Johns Hopkins, pronosticó para la tercera semana de octubre un grave rebrote del COVID-19 con más de 3.000 contagiados por día. El expresidente de la República, Leonel Fernández, favorece la lectura de la Biblia en las escuelas y recomienda a los políticos a estudiar la vida de Jesús de Nazaret y de Moisés. Tras varios debates y disidencias del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, la Cámara aprobó la integración a la Comisión Bicameral para volver a discutir el proyecto de Código Penal. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán, en su participación en el programa Telematutino 11, consideró que uno de los puntos importantes de una reforma constitucional sería establecer una policía técnica de investigaciones adscrita a la Procuraduría General. Y Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, pidió a la sociedad participar como lo hizo en la Marcha Verde y la Plaza de la Bandera, o de lo contrario, los poderes fácticos o los poderes económicos se van a imponer. El lunes se produjo la primera reunión del diálogo nacional, del diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para conocer de 12 reformas. Asistió todo el liderazgo político representado en el Congreso y todos los sectores que están representados en el Consejo Económico y Social. Se pospuso para el día 15 porque el gobierno no llevó nada. Yo imagino que el gobierno quiso un primer encuentro de tanteo, pero el gobierno es el que tiene que presentar las propuestas sobre cada una de esas 12 reformas y entonces ahí los participantes externarán las posiciones de los políticos, de los empresarios o de los sindicalistas. Un punto importante fue que el presidente, con antelación, envió una comunicación a Rafael Toribio, el presidente del Consejo Económico y Social, el coordinador, de que él no estaba de acuerdo que se incluyera en la modificación constitucional el cambio del artículo 124, que es el artículo que versa sobre la elección del presidente. ¿Por qué? Porque aquí todas las reformas constitucionales han sido por el tema de la reelección. Y lo voy a decir, aquí había un sector minúsculo del PRM que ha estado todos estos años en maridaje con el danilismo y que estaban frotándose las manos porque pensaron que podían meter de contrabando la habilitación de Danilo Medina. Y eso no se puede tocar. Por otro lado, en esta semana, es una actividad futuro del voluntariado en la República Dominicana. El ministro de Economía pronunció un discurso que debió merecer el titular principal de todos los medios, porque dijo cosas de mucho peso. Y yo lo felicito, porque Miguel Seara Hatton está demostrando coherencia. Lo que él decía cuando era sociedad civil y economista, lo está diciendo ahora como funcionario. Él dice, aquí las cosas que se han conseguido es por la movilización pacífica, el 4%,
el tema de la cementera de los haitises. Lo de la Plaza de la Bandera, señores, ese movimiento fue el que se llevó de encuentro al gobierno de Danilo Medina. Ese movimiento de jóvenes y de clase media protestando contra la Junta Central Electoral por el fracaso de las elecciones de febrero, que no fue más que otro intento del fraude digital que le hicieron a Leonel Fernández en octubre. Lo intentaron hacer como prueba y fracasaron, porque la idea era derrotar a Luis Abinader con un fraude. Por eso establecieron el voto automatizado y por eso se quemó la pasada Junta Central Electoral. Entonces él dice que la gente tiene que seguir empoderada, porque si no se produce esa lucha, y estoy citando sus palabras, y ese músculo no está tenso, otros que tienen un poder fáctico que deviene de un poder económico, de componenda con el Estado, se van a imponer y van a dejarlo marginal para el resto de la sociedad. Ese era el titular. Porque eso es lo que ha pasado aquí. El poder económico es el que se ha impuesto sobre los gobiernos y paran las reformas, obstaculizan el cambio. Nosotros tenemos un presidente que hasta ahora, por lo menos de palabra, ha demostrado que tiene un compromiso con un cambio, no de palabra, sino cambio con reforma. Pero ¿qué dice Miguel? Ese problema hay que romperlo y lo estamos intentando de romper, pero hay muchas fuerzas que no quieren que se rompa. ¿Cuáles son esas fuerzas? O los poderes fácticos, el poder económico. Porque aquí la mayoría de las fortunas y del empresariado se han forjado al calor de los gobiernos. Hay otros que no. Hay empresarios que sin el apoyo del gobierno han creado riqueza. Pero la mayoría aquí se han forjado al calor de los gobiernos históricamente, con prebendas, con compras, con exenciones. Y claro, ese empresariado que no es competitivo, que es mercantilista, no quiere que cambie el status quo, porque que yo le ha ido muy bien. Entonces, por eso es que la clase media tiene que empoderarse, los sectores de más bajo ingreso, y empujar y apoyar al presidente. Cuando venga la reforma fiscal, alerta para que los platos rotos no los paguemos la clase media. No, los ricos son los que tienen que pagar la reforma. Por eso es que tiene que haber un empoderamiento de la sociedad, y yo felicito a mi amigo el ministro de Economía Miguel Seara Hatton por esa posición, porque aquí hay gente que una cosa es con guitarra y otra con violín, una cosa es cuando están en la oposición y otra cuando están en el gobierno. Ese no es el caso de Miguel Seara Hatton. Señores, hemos tenido un mini debate en esta semana con el caso del Monseñor Víctor Masalle. Monseñor, que yo digo que es la voz más alta de la Iglesia Católica, fue a un programa casi de 1 hora y dijo muchísimas cosas interesantes. Y una de las cosas que dijo es que hay un problema de liderazgo en la Iglesia Católica que ha hecho que la Iglesia se ausente de ciertas mediaciones y de ciertos papeles que debe jugar en la sociedad. El arzobispo de Santiago le dijo que ya eso no hace falta, que hay de la sociedad que necesite de la mediación de la Iglesia. Y yo le digo al arzobispo de Santiago que aquí todavía se necesita la mediación. Y que aquí la Iglesia en los 2 últimos años ha jugado un papel lastimoso. Y le voy a hacer la historia. En el 19, las 7 palabras fueron contundentes contra los males del país y lo que estaba pasando en el gobierno de Danilo Medina. El lunes siguiente de la Semana Santa, el arzobispo metropolitano y 2 obispos más fueron a Palacio y hablaron con Danilo Medina. Yo no sé qué hablaron, pero ellos salieron llenos, encantados, y de ahí en adelante la iglesia se apagó. ¿Cómo es posible que en un momento tan crítico, cuando aquí Danilo Medina quería imponer una reforma constitucional a papeletazo,
para perpetuarse en el poder, y el país estaba movilizado, Leonel Fernández, Luis Abinader, tuvo que intervenir hasta el ministro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y la iglesia dominicana no dijo nada. La cúpula de la iglesia no dijo nada. Monseñor Masalles sí dijo nada. Pero ¿qué ocurrió? Que como hay gente que no le perdona a Monseñor Masalles el papel que ha jugado, porque él es que ha cargado con el peso de las 3 causales. Él. La iglesia en su conjunto dice una cosita, pero él ahí en los programas, y ganó la batalla. Entonces, hay sectores mediáticos que no le perdonan eso a Monseñor Masalles y aprovecharon para darle funda varios días. Pero siga para adelante, Monseñor, que hay una parte de feligreses que creemos en su papel, que respetamos su papel, que nos sentimos orgullosos de contar con un obispo como usted. Eso no significa que no nos sintamos orgullosos, pero queremos una iglesia que opine. Porque todo este país no tiene el desarrollo institucional como para que la iglesia se aparte y diga que ya no se necesita su mediación. No. En ese diálogo debía de estar las iglesias y no están. Por otro lado, en esta semana, y tengo que buscar el nombre porque yo no tengo una memoria así. La doctora Denise Gómez, una científica dominicana, ella es rastreadora de casos de coronavirus, de nada más y nada menos que el hospital y la Universidad Johns Hopkins, que ha jugado un papel estelar en toda esta parte de investigación y de data del COVID. Ella dice que los modelos que ellos tienen predicen que en octubre habrá un grave rebrote con contagiados por encima de 1,000. El ministerio dice que no, que esos modelos predictivos a veces se equivocan. Es verdad. Los modelos predictivos del crecimiento se equivocan muchísimas veces. Por eso el Fondo Monetario cada 3 meses, tiene que modificar sus predicciones. Aquí la única que no se equivocan son las del Banco Central. El gobernador dijo que va a ser un 10, el crecimiento va a ser un 10, o va a ser 10,5. Pero también los modelos meteorológicos que te dicen que un huracán va a pasar por el centro de la isla de Santo Domingo, después se desvía. Porque son modelos matemáticos que no pueden ser perfectos. Ahora, lo que hay que prestarle atención a eso. Aumentar la búsqueda, seguir imponiendo la separación, el distanciamiento físico, seguir obligando a la mascarilla. Y, óyeme, y casa por casa, porque que tenemos vacunas de más, pero solamente hay 5 millones con la primera vacuna, y hay que vacunar 8 millones, y hay 4 millones y pico con las 2. Entonces, hay que ser proactivo para que esto siga bien, y que sigan provincias saliendo del toque de queda, y que sigamos en fiesta, y que siga el teteo, y que siga todo eso, sin consecuencias. Pero hay que prestar atención a lo que dijo esa doctora. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con Rafael Paz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.